Sesión diferida, sesión asincrónica, como quieran llamarlo, de la semana número 4 del curso Realidad Social Peruana. Tema, introducción al pensamiento de José Carlos Mariátegui, en base al libro Peruanicemos al Perú, libro de José Carlos Mariátegui. Ya hemos hablado los principales puntos que propone José Carlos Mariátegui en este texto. Ahora quisiera cerrar esta sesión, como les acabo de decir en el video pasado, con cómo esto se enlaza con el tema central del curso, que es la ciudadanía. Ya de hecho he dicho algunas cosas, pero vamos a cerrarlo bien, ¿sí? Primero recapitulemos. Las élites conservadoras, o los conservadores a secas, entienden por tradición peruana al pasado colonial. Al entenderla por tradición peruana al pasado colonial, prácticamente el Perú es Lima para las élites. Porque el pasado colonial, quienes hacen esas tradiciones son básicamente las élites criollas que están en Lima. Y acaso en alguna que otra ciudad como Arequipa, como Trujillo, en menor medida, pero básicamente en Lima, ¿no? Es lo criollo mestizo, ¿no? ¿Qué autor reivindica esas tradiciones de la colonia? Ricardo Palma, ¿no? Claramente Ricardo Palma, que tiene un libro que se llama justamente así, Tradiciones Peruanas. Ya, a Mariátegui no le gusta para nada la propuesta de Ricardo Palma y tampoco la de su hijo Clemente Palma. Clemente Palma es hijo de Ricardo Palma y Ricardo Palma se desarrolla más bien como literato, y tiene una nostalgia, tiene un sentimiento de apego a la colonia que es más sentimental que otra cosa. Clemente Palma tiene una visión de lo colonial ya no tan sentimental, sino más racional, tiene más bien un pensamiento más desarrollado que es bastante conservador y que implementa elementos, como ya dije en la anterior clase de Zoom, del racismo científico. Eso no lo hizo Ricardo Palma, eso lo hizo su hijo, Clemente Palma, ¿no? Entonces, ya, ¿cómo se llama? Por decirlo así, disculpe que se me dan a veces las palabras. Este pensamiento de la familia Palma, ya a Mariátegui no le gusta nada, no le gusta nada. Él quiere una tradición que sea realmente, según los conceptos mariateguistas, realmente peruana, realmente nacional, que recoja lo mejor que tiene este país en lo nuevo, en las nuevas generaciones, que son la vanguardia, los vanguardismos, y lo mejor de este país en el sentido lo más amplio, o sea, las tradiciones populares, ¿no? Es en base a esa tradición es que se debe construir el Perú mirando al futuro, y por futuro Mariátegui entiende a una futura revolución comunista. En ese futuro comunista, Mariátegui entiende que el indígena va a ser incluido, y no solo va a ser incluido, sino va a tener un lugar protagónico, Los indígenas van a recibir, según la visión de Mariátegui, una vez más, no piensen mal de mí, por favor, van a recibir una buena educación occidental y con eso se van a superar a sí mismos. Ojo, no estoy hablando por mí mismo, ¿eh? Estoy diciendo lo que Mariátegui dice. Ya les digo, yo no estoy totalmente de acuerdo a lo que dice Mariátegui, pero Mariátegui pensaba de que el indígena tenía un nivel educativo inferior por no ser occidental. ¿Sí? Por favor, nunca confundir lo que dice un autor de un texto con lo que dice el profesor. No. Yo sé que suena bien feo lo que estoy diciendo, pero eso es lo que decía Mariátegui en esa época, ¿no? Y bueno, entonces, así, en base a ello, construir una nación. Claro, entonces ustedes me dirán, quizás algunos piensen, entonces para Mariátegui, la nación peruana, el proyecto nacional peruano va amarrado al proyecto comunista. Y yo les puedo responder claramente, sí, sí va amarrado a lo comunista. Para Mariátegui así tiene que ser, ¿no? Es básicamente lo que ustedes pueden ver en países como Cuba, por ejemplo, ¿no? En la Cuba desde Fidel Castro para adelante, donde, claro, lo nacional y lo ideológico comunista van juntos, van amarrados, ¿no? Ya, Mariátegui antes, porque Mariátegui obviamente nunca lo conoció a Fidel Castro, ni siquiera había nacido Fidel Castro en esta época, pero Mariátegui tiene una visión así como la que tendría Fidel Castro tiempo después. O sea, en este caso que lo peruano y lo comunista tienen que ir juntos, amarrados, ¿no? Recogiendo lo mejor de la época del Incario, ese término mariateguista, o sea, el incanato de los incas, lo prehispánico también, lo mejor de la colonia. ¿Qué es lo mejor de la colonia para Mariátegui? ¿Hay algo bueno en la colonia para Mariátegui? Sí, las rebeliones populares, las rebeliones indígenas. Por ejemplo, la rebelión de Tupac Amaru.
A Mariátegui eso le parece rescatable de la colonia. Personajes como Tupac Amaru, Micaela Bastidas, por supuesto, que está al lado de Tupac Amaru, son bastante rescatables, ¿no? Por supuesto, los incas que resistieron a la, a la invasión española, ¿no? Los incas de Vilcabamba, Manco II, etcétera, todo eso es rescatable de la colonia. Mariátegui obviamente no pretende rescatar a los virreyes, obviamente no, está en la vereda opuesta, ¿no? Y también rescatar a lo mejor de la República, y lo mejor de la República, lo acabo de decir, es la vanguardia intelectual y artística de inicios del siglo XX. ¿Y dónde queda la ciudadanía en esta propuesta, en este proyecto? Bueno, la ciudadanía es muy importante, porque Mariátegui piensa, o pensaba, en su época, pensaba que el comunismo iba a dar una verdadera ciudadanía a los peruanos. ¿Cómo así? Peruanos y peruanas. Porque, ¿cómo así? Porque él entiende que el comunismo da los derechos más básicos a la gente. ¿Y cuáles son esos derechos? Salud, educación, trabajo, vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, Mariátegui tiene muy en alto el comunismo. Entonces cree que eso es lo básico. Ahora, otros derechos, como la libertad de expresión, la libertad de reunión y asociación, e incluso el derecho al voto, también los considera en su visión, para Mariátegui, eran parte del comunismo que él pensaba. Ojo, el comunismo en la realidad, ustedes ya habrán visto, muchas veces, generalmente, no es muy amigo de la libertad de expresión y la libertad de reunión. A veces no te deja ni entrar ni salir de tu país, como sucede en el país que acabo de mencionar, o sea, Cuba, ¿no? Ni les hablo de Corea del Norte, donde la cosa es peor todavía. Pero ojo, 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 Mariátegui, centrémonos en la época de Mariátegui. En esa época, el único comunismo real que había visto Mariátegui era la Rusia comunista de Lenin, de Vladimir Lenin, ni siquiera la de Stalin, en la cual todavía habían estas libertades. Entonces es otra época, es otra época. Cuando juzguen a un autor, tienen que juzgarlo en su época. Si ustedes escuchan o leen, porque esto también está escrito también, esta propuesta, esta apuesta ciudadana de Mariátegui, de ciudadanía dentro del comunismo, algunos aspectos que son los derechos civiles y políticos, puede sonar un poco ingenuo. Pues, pero ¿cómo a Mariátegui se le ocurre que va a haber libertad de expresión dentro del comunismo? Pero es que tienen que ponerlo en su época, tienen que contextualizarlo en esa época. En esa época, Mariátegui lo veía así porque no había todavía ese comunismo represor que vino después. En cuanto a los derechos sociales, bueno, ahí sí no hay mucho que discutir. O sea, en efecto, en general, los regímenes comunistas se han caracterizado por otorgar a las personas salud, educación, trabajo, vivienda y cuestiones así. Eso sí es verdad, salvo algunas excepciones de regímenes comunistas que lo único que han traído son desgracias, ¿no? Como el caso de Corea del Norte. Pero en general, más allá de Corea del Norte, que ya es un caso como que muy fuerte, en general los comunismos en eso se han cumplido, en los derechos sociales. Entonces, recuerden, los derechos son una parte fundamental de la ciudadanía. La otra parte son los deberes. Y claro, en esta visión de Mariátegui, en el comunismo obviamente hay deberes. Para empezar, lo más básico, tienes que obedecer al gobierno. Entonces está claro que hay derechos y hay deberes. Y es así como Mariátegui cree que se puede cimentar la nueva nación, el Estado Nacional Peruano, en base a una tradición, a un rescate de tradiciones variadas, las que ya les señalé, y en función a un concepto de ciudadanía que Mariátegui creía posible. Ahora, ya una última cosa que les quiero decir es que también es cierto que la ciudadanía dentro del comunismo que veía Mariátegui no se ajusta del todo con la propuesta comunista de la época, de la propia Unión Soviética y de otros partidos comunistas del mundo. No se ajusta. Y de hecho Mariátegui, por ese motivo, va a tener problemas con los otros comunistas. Va a tener problemas con otros comunistas de otras partes del mundo. Va a tener problemas, va a tener debates, polémicas, que Mariátegui va a zanjar señalando que el comunismo peruano va a ser un comunismo propio, un comunismo original, ¿no? Hay una frase famosa de José Carlos Mariátegui que dice, nuestra revolución no será ni calco ni copia, sino tradición heroica, perdón, construcción heroica. Repito, nuestra revolución no será calco ni copia, sino construcción heroica. Entonces, Mariátegui se pone a creación heroica, me estoy equivocando mucho, disculpen, creación heroica.
O sea, se propone construir algo nuevo, crear algo nuevo. O sea, tomar los elementos del comunismo, sí, pero desde las raíces de lo que tiene este país de original, de lo propio del Perú. Con esto se gana un problema bien grandes con los comunistas del comunismo oficial, ¿no? Y de hecho no puede al final llamar a su partido comunista. Él quería fundar el Partido Comunista del Perú, al final lo llamó Partido Socialista del Perú, porque chocaba con los comunistas, digamos, oficiales, del oficialismo comunista, ¿no? Este, Eso, la creación heroica de Mariátegui propone un comunismo original. Este, Me parece a mí muy interesante esto, no tanto por el comunismo en sí, sino por la originalidad. Mariátegui es una persona que se atreve a pensar con su propia cabeza, se atreve a hacer propuestas propias, choca incluso con pensamientos de pensadores bastante grandes, tiene polémicas muy, muy tremendas y no le teme a eso, no le teme a polemizar, más bien le gusta, polemiza, encara, ¿no? No se siente menos por venir de un país, digamos que pobre como el Perú, no se siente menos. Discute tú a tú con autores europeos, por ejemplo. No tiene problemas. Tampoco se siente menos por ser de clase media, porque era de clase media, imagínate, sectores medios. No tiene miedo a polemizar de tú a tú con los autores de las élites. No le tiene miedo a las élites. ¿No? Entonces estamos hablando de un pensador que es original, que es valiente, que tiene ideas propias. Y eso es algo bastante rescatable en Mariátegui, aun cuando yo no pueda estar de acuerdo con todo lo que él dice, aunque sí estoy de acuerdo con mucho, pero no con todo. eh, Piénsenlo ustedes mismos, pueden no estar de acuerdo con Mariátegui incluso al 100%, pero con lo que sí quiero que sepan es que a mí yo valoro mucho la originalidad, la creatividad. Creo que ninguna sociedad puede salir adelante sin creatividad, sin originalidad. Copiando modelos extranjeros no se sale adelante. Ojo, copiando digo, no digo estudiando. Se puede estudiar modelos extranjeros, aprenderlos por supuesto, y se tiene que además estudiar y aprenderlos, pero no para, ¿cómo se llama? Hacer el copy-paste, ¿no? Copiar y pegar. No, así no funciona. Y creo que esta es una gran lección de Mariátegui, ¿no? Que nos deja Mariátegui, ¿no? Con su propuesta de la creación heroica. Nos vemos el jueves, ¿sí? Muchas gracias, suerte, cuídense mucho.